Ya casi en el ecuador del año 2025 seguimos recorriendo los municipios afectados por la Dana para ver cómo está marchando la recuperación, y hay muchos de ellos donde todavía son bien visibles las huellas de las inundaciones. Es el caso del municipio en el que nos encontramos, es Loriguilla, en el Camp de Túria, y nos encontramos justo en el barranco del Pozalet, el que se desbordó aquella tarde del 29 de octubre. Justo a mis espaldas tenemos uno de los puentes que arrastró toda esa corriente que fue reconstruido por la UME. Se trabaja a estas horas todavía por recuperar la normalidad, una normalidad que está lejos, todavía muy lejos, nos cuentan, de llegar a ser real. Vamos a hablar con Pepe Vilar, con Carlos Rodado, con Lorena López y con Manuel Sáez. Los cuatro viven aquí, son de Loriguilla y nos van a contar cómo están casi 8 meses después de la Dana. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Estamos ya con Carlos, Pepe, Lorena, Manuel. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En zona completamente de reconstrucción, porque detrás tenemos maquinaria y detrás tenemos un puente. Contadnos dónde estamos y, bueno, quién ha hecho este puente provisional, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, pues estamos en la zona que aquí en Loriguilla le llamamos la entrada a la Loma. Este es el famoso puente de la Loma que habréis podido ver en diferentes medios de comunicación o periódicos. Y nada, este puente pues fue gracias a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se tomó particularmente la molestia, tras una llamada de la alcaldesa, de venir, y los pontoneros de Zaragoza nos colocaron este puente para que sobre todo los agricultores y la gente que vive en término diseminado pudiera acceder a su vivienda, si no tenían que hacer un recorrido de más de 6 kilómetros para llegar. Porque este puente, este barranco que atraviesa la localidad, es el Pozalet, si no me equivoco, es el que, bueno, pues desbordó brutalmente la tarde del 29 de octubre. Sí, el barranco se llama de Pozalet. Durante toda la jornada estuvo lloviendo con bastante intensidad, y ya en unas franjas de tiempo relativamente cortas, o sea, vino una crecida de agua enorme. Y bueno, sobre todo Carlos y Lorena sufrieron las consecuencias en primera persona, porque sus casas están en una zona que fue muy afectada. Sí, yo la verdad es que, y perdona que corte a Manuel, por mi trabajo en el ayuntamiento, la verdad es que yo lo viví de una manera un poquito más intensa, porque la información no llegaba, lo único fidedigno que llegó es que por favor apartásemos a la gente de los barrancos, porque se esperaba fuerte lluvia. Entonces se movilizó a la policía, movilizamos también a la gente, los mandamos a casa, sobre todo a los trabajadores, pero nunca imaginábamos ni esperábamos que pudiese llegar lo que llegó, porque realmente es que no se nos avisó de la cantidad de agua que bajaba. De hecho, me comentabas antes de empezar la grabación que tú mismo estabas, grabando parte del barranco y te quedaste prácticamente atrapado en tu casa, ya no pudiste volver a salir. Sí, entre mis múltiples funciones también soy el concejal de comunicación, entonces me dedicaba a grabar para enseñarle a los vecinos de Loriguilla cómo iba el barranco, hasta que llegó un momento en que ya vi llegar lo que venía, porque me pilló allí, y me tocó salir corriendo a casa, y ya lo que sucedió después fue lo que hemos visto todos en las noticias. Casas anegadas, coches flotando, árboles arrancados, casas destrozadas. Aquí tenemos a una vecina muy afectada, posiblemente la más afectada de la localidad, que es Lorena, que prácticamente perdió todo, se quedó su casa en la fachada. Sí, mi marido y mis hijos estaban dentro de nuestra casa y salieron con el agua pues por las rodillas, más o menos. Hasta que hubo luego otra crecida, o sea, salieron salieron en el momento que pudieron, o sea, entró el agua y luego volvieron a metros, entrar un poquito. Bueno, entró 1 metro y pico, pero luego se quedó pues en 1 metro y luego ya se vació. Entró como una ola y vació la casa. La suerte que tuvimos. Vacío quiere decir arrasó con todo lo que había en la casa. Todo lo que estaba arrasó, movió mesas, sillas, de todo lo que había por allí. El sofá, el coche. La fuerza con la que bajaba era enorme. Sí, además derribó muros. Nosotros, toda la calle, prácticamente ninguno salvó el muro. Salvo una casa o dos, el resto nos arrancó las puertas del garaje, tiró muros, tiró puertas, bueno... Pepe, no sé si tú en este caso esa tarde también estabas aquí. Estaba aquí. ¿Cómo la recuerdas? Porque esa tarde pues la recuerdo no ir donde voy todas las tardes. El tema del fútbol lo habíamos cancelado. Carlos canceló todo lo de deportes y estaba con él grabando lo que pudimos grabar y salió de allí de milagro.
La pregunta es, ahora ya casi 8 meses han pasado de aquel 29 de octubre. Aquí vemos las secuelas todavía bien visibles. ¿Cuándo creéis que esto volverá, o cuándo os han dicho los plazos más o menos para recuperar el puente y la comunicación? Aventurarse con establecer un plazo ¿Difícil? No es sencillo. Hay que tener en cuenta que la coordinación interadministrativa y entre administraciones está siendo más lenta de lo que quizá es deseable. Luego, además, estamos encontrando trabas, hablo en primera persona porque soy funcionario del ayuntamiento y lo vivo en primera persona. Estamos encontrando trabas que hay una necesidad de personal por parte de las administraciones brutal, se necesita mucho trabajo administrativo para sacar todo esto y nos estamos encontrando con esas serias dificultades. Desde nuestro ayuntamiento concretamente, estamos tirando todo lo que podemos, pero si tuviéramos más personal, pues nos vendría estupendo. Este problema no solo nos ocurre a nosotros, seguramente a otras administraciones, y nosotros que al final hablamos con otros compañeros y compañeras también están sufriendo lo mismo. Es que además la ayuda sí llega, porque llega ayuda del gobierno, llega ayuda de la Generalitat, llegan ayudas, pero en los ayuntamientos nos faltan manos para poder gestionarla. Y ya no hablo también como ayuntamiento, hablo también como particular. Las ayudas han sido muchas, ha sido mucho ajetreo de papeles, ha sido mucha burocracia. Yo, por ejemplo, siempre cuento la anécdota a todo el mundo, ellos lo saben. La primera ayuda de la Generalitat que se pidió en este pueblo fue la mía. La tramitamos Manolo y yo para hacer una prueba de cómo se tramitaba. Yo aún no la he cobrado. Eso como anécdota. Han pasado ya, ¿cuántos meses han pasado? Casi 8. Cerca de 8 meses. Y sigo esperando esa ayuda, cuando hay gente que ya la ha cobrado, pero por eso digo que vamos un poquito al tran-tran. Claro, Lorena, tu casa, que es la más afectada del pueblo, que tienes, mira, ese mérito, digamos, esa mala suerte, ¿has podido volver ya? Este fin de semana hemos vuelto a nuestra casa. ¿Hace nada? O sea, hace unos días solo. Sí. ¿Por qué ha costado tanto? Pues porque nosotros, nuestra casa es de una sola altura, entonces no teníamos vivienda arriba. Entonces mi casa ha sido toda afectada. 1 metro de agua, pues toda la cocina, todos los muebles del comedor, todos los cuartos, todo. Empezar de cero la casa otra vez. En el caso, estábamos hablando de las ayudas públicas para tramitar además también, o para acelerar las obras públicas y las infraestructuras del municipio, pero en tu caso, por ejemplo, en el caso del consorcio, ¿lo has podido tramitar? ¿Has podido cobrarlas? Sí. En este caso, Manolín me ayudó con los trámites de las ayudas y el consorcio también. De hecho, a ser una casa inhabilitada, yo cobré bastante rápido para poder ayudarme. Sí, la verdad es que en eso no hemos tenido pega. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Porque hablabas, tienes tu pareja, tus hijos. Sí, tengo a mi marido y mis 2 hijos. Pues un vecino maravilloso nos prestó su casa, aquí en la Origuilla. Y gracias a él hemos tenido... La verdad es que la solidaridad en el pueblo ha sido bastante importante. Sí. No solo se ha volcado el ayuntamiento, también los propios vecinos, entre ellos... Sí. Nos hemos ayudado, nos hemos echado una mano, hemos estado todos en todas las casas de todo el mundo, sacando barro, moviendo muebles. Sí, es verdad. Si hemos podido echar una mano en algo, la hemos echado. Gente, incluso rivales políticos, ha sido un poco olvidarse de todas las rencillas y de todos los colores y arrimar el hombro todos a una. Es lo único bueno, ¿no? La solidaridad que se está, pues destacando de esta tragedia que hemos vivido. Sí, la verdad es que aquí daba gusto ver la gente cómo empezó a movilizarse, desde la gente más joven a la más adulta. Se comenta sobre las generaciones de más jóvenes que viven al margen de todo, pero en nuestro caso aquí en el municipio la verdad es que fue un gusto. Sí, fueron además los primeros en moverse, los más verlos jóvenes. Cómo ayudaron y quien ha podido ayudar de la manera que ha podido ha ayudado, unos desde un rol, otros desde otro y así ha sido. Lorena ha podido volver hace nada, hace solo unos días. Carlos sí que está, pero veo que tenéis, me estabais diciendo que tenéis de enfrente todavía un contenedor de obra que estáis utilizando. ¿Para qué todavía a estas alturas? Porque el año ha sido muy grave y Lorena va montando cosas en su casa, pero a la vez las va desmontando, las viejas. Exactamente. Entonces vamos tirando cosas y ese contenedor lo tenemos ella y yo a medias para ir tirando cosas y empezar de cero. Durante 8 meses ir sacando toda una casa para volver a montarla otra vez de nuevo. Claro. La casa A y la casa B, ¿no? Exacto. Tú también, porque estamos hablando de estas, que además son construcciones muy nuevas. Sí, yo creo que estabas tú desde hace muy poquito tiempo. Yo desde julio. Habías estrenado la casa en julio. En julio, y a mí me pilló todo en el garaje. Tengo un semisótano y se me llevó todos los recuerdos, la ropa, fotografías de mi familia, de la familia de mi suegro.
toda la vida que habíamos recogido a lo largo de estos años la teníamos ahí porque no se había tiempo todavía a subir la casa. Entonces la mayor parte de aquello pues se perdió. Claro, sobre todo ese valor sentimental, ¿no? Se perdió y se deshizo, porque además claro. Es que no es que pudiésemos recuperar algo de a ver si me lo arreglan, no, es que se deshizo. Aquello era agua, lodo, barro, bueno, lo habréis visto en otras sí. localidades. Decía yo que esa es la zona más afectada y lo perdisteis, pero en tu caso, Manuel, en esta zona del pueblo que vemos por aquí, también al lado, también, es que justo al lado del barranco. La casa de mis padres, una que está ahí en la esquina, el agua entró por el patio de la vivienda más o menos 1,5 metros, y la suerte que tuvieron es que la casa va en pendiente hacia arriba y, o sea, entró a lo que es la vivienda, pero el patio estaba con 1,5 metros de agua, si se puede decir, entre otras cosas. La mía está justo al lado también. A mí me pilló una ola también, intenté abrir la puerta, me tiró hacia atrás, cerré la puerta como pude y salí por la puerta del patio con mi mujer, el perro y una mochila, y el coche lo tiré calle hacia arriba también, que está en pendiente, y pude salvarlo. En mi casa entró también agua, no la cantidad de ingente que entró ahí, pero también. Además, la de mis padres también. Loriguilla tiene una particularidad, y esto también me gusta contarlo cuando hablo con los medios. Este pueblo proviene de la serranía, es un pueblo trasladado por la construcción de un pantano. La gente mayor recuerda las riadas que sufrieron, porque por ahí pasaba el río. Roturas de puentes, ellos tenían un puente de madera por el que cruzar a la ermita y a la zona de lavadero. Entonces aquí la gente le tiene especial pánico, por decir la palabra, al agua. Y al ver aquello, la verdad es que la reacción de la gente mayor fue de un poquito de desesperación, como diciendo, ostras, otra vez nos va a pasar, otra vez vamos a pasar por esto, incluso habiéndonos movido 40 minutos de donde estábamos. Y es una cosa, la verdad es que fue curiosa, porque la gente mayor, pese a no tener las casas afectadas, se afectó mucho. Psicológicamente revivió, ¿no?, lo que había vivido antes, pero nos ha pasado también en otros pueblos que hacíamos mención. Vemos que las casas están pues muy cerca o prácticamente al lado de los barrancos o de los cauces. En este caso también no había pasado nunca nada, evidentemente como el 29 de octubre en las últimas décadas no, pero en este barranco ¿teníais alguna especie de miedo? ¿Os había salido antes? Manuel, que es autóctono, él sabe más. Yo, he crecido aquí y hemos visto muchas bajadas de agua por el barranco, con mucha carga de agua, pero la salvajada que vimos ese día jamás. Yo, de hecho, estábamos en casa y le decía a mi mujer, vamos a esperar un poco que seguro que va a menos, pero me equivoqué y al final, fruto de una situación de desesperación ya, tuvimos que salir como pudimos, pero nunca llegué a imaginar que esa barbaridad de agua y de restos y de todo iba a bajar por aquí, iba a ocasionar lo que ocasionó. Claro, esto sí que cambiará, bueno, pues en parte la fisonomía del pueblo, porque este puente no será como estaba hecho antes, ¿no? Pero tampoco los campos que vemos al lado del barranco precisamente quedarán así tal como están, ¿no? Porque eso dificultó o complicó todavía más la situación, ¿verdad? A ver, la zona que llamamos la zona de la Loma, pues bueno, estos campos lógicamente pues habrán perdido muchísimo valor, porque ahora ya esa zona no creo que sea edificable nunca más. Esta parte sí, porque esto ya está consolidado. Pero bueno, aquello nos toca un poquito remar con la Confederación Hidrográfica a ver si aceptan la cesión de algunos terrenos para poder ampliar lo que es el cauce del río y poder hacer esta ampliación que queremos o es tan deseada del puente para evitar estos problemas. Está previsto que la capacidad de desagüe de esta zona, concretamente de este punto, pues sea un 100 o un 150% superior a la que es actualmente. Que esa es la mejor medida que podemos tomar contra Nos esto. pregunto por plazos, porque Manuel me dirá que eso está muy complicado. No hablar solo de plazos en la administración pública es una lotería, eso no lo podemos decir. No es sencillo, sí que puedo decir de primera mano que las cosas se van haciendo y se van haciendo poco a poco, no tan rápido como nos gustaría, porque al final los trámites administrativos y la necesidad que tenemos de personal dificultan y ralentizan mucho, pero sí que aquí en este caso poco a poco estamos empezando ya a gestionar lo que es la reconstrucción del puente. Os quería preguntar, al margen de las infraestructuras, desde aquel 29 de octubre ha llovido muchísimo. Durante el mes de marzo hemos tenido episodios de lluvias intensas, evidentemente no tan catastróficas, pero ¿creéis que os ha cambiado en algo? ¿Tenéis miráis de reojo ahora el barranco? Uy, de reojo y de no reojo. Yo me salgo de mi casa con los pelos de punta y me asomo al barranco a ver. Digo, y lo grabo y lo subo para que la gente lo pueda ver y esté tranquila, porque hace muy poquito tuvimos una crecida, había subido por lo menos 40 o 50 centímetros y la verdad es que fue pavoroso, porque dice, madre mía, que pare por favor. Claro,
Lorena, ha sido un antes y un después, porque al final ves llover de otra manera, el pánico que nos entró a todos y el vernos en esa situación al final nos ha derivado en un miedo ya constante cuando llueve, aunque digan no, son lluvias normales, pero ya la sensación es muy distinta. Sí. Esperamos en octubre traer las danas y a ver cómo se comportan. Pues a ver, tenemos un poquito de miedo, claro. Evidentemente los mayores estamos un poco más tranquilos, pero los pequeños, por ejemplo, mis hijos, cuando llueve se asustan un poquito. Sí, se los has notado. Además, ahora con todo esto, bueno, hemos pasado por la pandemia y todos hemos aprendido a ser microbiólogos, hemos pasado por el volcán, ahora hemos aprendido todos a ser vulcanólogos y ahora todos somos meteorólogos. Entonces, ya sabemos que ahora cuando se calienta mucho el Mediterráneo en verano, pues esperamos unas danas más fuertes de lo normal. Entonces vamos a pasar un verano, yo por lo menos voy a pasar un verano bastante difícil, viendo las temperaturas, sabiendo que, como dice Lorena, veremos que llega en septiembre o en octubre y de qué manera llega. Y creo que la administración, las superiores a nosotros, no va a tener capacidad de reacción para adecuar los cauces a lo que está por venir, porque esto yo creo, por desgracia, que ha venido para quedarse. ¿Os asusta el otoño? Sí, o sea, además, o sea, hoy mismo han salido en las noticias que ya la temperatura del mar Mediterráneo es bastante más alta de lo habitual. Se están hablando ya de otros fenómenos atmosféricos como piedra, ya con un tamaño considerable, unidos a tormentas brutales, como ha ocurrido ahora también en Aragón. Entonces ya al final creo que es importante también que todo el mundo tome conciencia y hagamos las cosas para que el cambio climático, pues o sea, ya quitarlo no, pero o sea, por lo menos que se atenúe el impacto de los efectos. Claro, eso pensando en el largo plazo también, pero en el corto, sobre todo mirando de reojo al otoño, muchas veces se piensa que no, que lo de la dana ya ha pasado, pero vosotros, y aquí es bien visible, todavía lo estáis superando. Sí, aún está muy latente, porque o sea, no todos los daños son materiales, o sea, los daños emocionales, psicológicos, y al final se te queda ahí una espinita clavada y es muy difícil que se vaya. Bueno, Lorena tiene una historia, yo creo que esa está bonita. ¿Dónde encontraste el álbum de tu boda? Ah, el álbum estaba en el barranco, ¿no? Y alguien lo trajo, creo. ¿Lo pudiste rescatar? ¿Te lo rescataron? Al del polígono lo encontraron. Sí, ¿Y lo has podido recuperar? Sí, bueno, en las condiciones que... Ya, bueno. Estáis distintos ahora en el álbum, ¿no? Sí. Pero al menos no se han deshecho, ¿no? Como nos decía Carlos, que muchas de las fotos se han deshecho. Se hizo una masa y fue imposible de recuperar. Carlos, Pepe, Lorena y Manuel, os agradecemos que hayáis compartido esta experiencia con vosotros. Vemos que para la reconstrucción aún queda tiempo, no hablaremos de plazos, pero os agradecemos muchísimo que hayáis compartido, bueno, pues vuestras experiencias y además ese llamamiento, ¿no?, a que las administraciones actúen o se den celeridad, porque el otoño está a la vuelta de la esquina. Sí, que al margen de los colores políticos y de las riñas que tengan entre ellos, por favor que piensen un poquito en la población, que somos al final los que sufrimos esos desacuerdos a nivel particular o a nivel administrativo, y sí que nos gustaría, pues eso, un poquito más de cordura, un poquito más de sensibilidad y pies en la tierra, y que sepan que el otoño está al llegar y en Valencia la gota fría es la gota fría. Y más manos, ¿no?, para toda esa burocracia. Sí, la verdad es que el problema que tenemos en la administración con las tablas burocráticas, las tasas de reposiciones y demás, al final afecta a la ciudadanía de primera mano. Entonces no tienen por qué sufrir o no tenemos por qué sufrir, o sea, la falta de empatía o de voluntad, sobre todo política. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Continuaremos viajando por los municipios afectados por la dana. Este ha sido el capítulo 25. La próxima semana estaremos en Alchemesí. Valencia 2025. Renacer tras la dana. Dirección: Jessica Crespo. Vídeo y edición: Santi Botella. Patrocina Caixa Popular, Balearia y Solidana.es.